Hola, amigas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión de webinar, bienvenidos a un nuevo webinar de Acevedo. Hoy tenemos con nosotros a Nidia Alarcón. ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy contenta de nuevamente estar aquí presentando las nuevas funcionalidades que trae la versión 1 del 2023 para NetSuite. Contentos nosotros también de tenerte aquí otra sesión más, porque ya, como viene siendo costumbre, todas las actualizaciones de NetSuite que van saliendo nos las comentas tú. Y muy bien, la verdad, porque nos ayudas un montón a mantenernos actualizados de todas las novedades. Bueno, es con mucho gusto. Hay muchísimo que tratar sobre las funcionalidades y las bondades de NetSuite. Hay muchísimo. Yo creo que no nos alcanza el tiempo para verlas, son muchas. Pero pues hoy vamos a intentar, así como tú dices nuevamente, estar conectados con lo que es NetSuite. Muy bien, pues como llevamos diciendo este ratito de presentación, Nidia nos va a contar un poquito la última actualización de NetSuite de este 2023, en el cual, bueno, podréis ayudaros de las nuevas herramientas, nuevas optimizaciones que trae la aplicación para poder mejorar vuestra eficacia y eficiencia en la empresa. Pues nada, Nidia, todo tuyo, cuando quieras, la sesión es tuya y somos todo oídos para ti. Vale, muchas gracias. Voy entonces a compartir, voy a decir acá aceptar. Voy a primero a quitar un momento la cámara y vamos a compartir mi pantalla. Entonces, vamos a ver. Acá está. Bueno, entonces, pues empecemos. Ya como lo comentó Víctor, yo soy consultora funcional financiera de NetSuite para Acevedo y estamos cada semestre presentando lo que son las mejoras o digamos, las mejoras efectivamente que trae cada una de las actualizaciones para las funcionalidades estándar y las no estándar que trae el sistema. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Inicialmente, pues les voy a presentar lo que vamos a tratar, ¿cierto? Vamos a hacer unos comentarios iniciales de lo que son los releases en NetSuite. Luego vamos a empezar a ver las nuevas funcionalidades, digamos que trae una opción importante para lo que para lo que es Project como tal. Vamos a ver nuevas opciones para el área de finanzas, ¿cierto? También nuevas oportunidades, digamos, de apoyo para toda el área del capital humano, tanto para los supervisores, ¿cierto? En este caso, para los gerentes de área y también para el capital humano como tal. Vamos a ver también funcionalidades de supply chain, ¿cierto? Digamos que acá supply chain tiene bastantes mejoras que nos van a permitir pues optimizar las operaciones, pues obviamente para las compañías que manejan inventarios. Vamos también a revisar todo el tema de Analytics Warehouse. Siempre esta funcionalidad de Analytics nos permite, digamos, ir más allá del análisis, ¿no? O sea, toda la ejecución de búsquedas, la ejecución de reportes que están apoyados en todo el tema de métricas, pues le van a permitir al usuario y sobre todo a la gerencia, pues toma de decisiones mucho más acertadas. Y digamos que en este caso viene una potenciación de lo que es Analytics Warehouse. Y pues otras mejoras un poquito más, digamos, no de menos importancia, pero sí, digamos que no son tan, digamos, grandes. En este caso son otras mejoras un poquito más fáciles de detectar o de manejar en el tema de mejoras de activos fijos, en presupuestos y también en el tema de lo que es la interfaz de usuario, que es el manejo de la búsqueda global. Entonces, para empezar con los comentarios iniciales, siempre es bueno hablar de lo que son las actualizaciones en NetSuite. Entonces, pues NetSuite contempla 2 actualizaciones de manera anual. Las primeras son durante este periodo de comienzo de año, empiezan a ejecutarse o a implementarse desde el mes de febrero hasta el mes de abril en cada una de las instancias pues de los clientes que tienen NetSuite, ¿no? Entonces, puede hacerse o se hace inicialmente en las instancias de sandbox, luego se hacen en las instancias de producción, ¿cierto?
Y digamos que es importante contemplar esto porque sí o sí NetSuite las va a ejecutar en cada una de nuestras instancias. Con la certeza y con la tranquilidad de que NetSuite hace todo un proyecto de implementación que pues obviamente sobre eso vienen análisis de nuevos requerimientos de todos los clientes, ¿cierto? Seguramente nosotros sabemos que NetSuite nos da la oportunidad diariamente de indicar qué necesidades tenemos sobre las funcionalidades actuales. Entonces, sobre estas necesidades de todos los usuarios es que NetSuite hace una evaluación, ¿cierto? Y da prioridad a las nuevas funcionalidades que requieren pues, los clientes para trabajar en ellas y sobre eso entonces se crean los nuevos releases que como les cuento pues NetSuite es bastante digamos además de ser muy detallista en todo lo que es la preparación de esas funcionalidades es también muy exigente digamos, en el hecho de que esas nuevas funcionalidades no vayan a impactar de manera negativa las instancias actuales de los clientes. Entonces, digamos que todo eso se envuelve y todo eso lo hace ver NetSuite en la pantalla o el home de cada una de los usuarios. Entonces, en este caso, fíjense que yo traje en esa pantallita pequeña, o mejor en este Portlet que quise compartirles, lo que es la presentación de la nueva versión. Siempre vamos a encontrar ese Portlet, NetSuite lo coloca en nuestro home, ¿cierto? Y allí va indicando toda la información y todo lo que tiene que ver con estas actualizaciones. Inicialmente aparece pues las fechas de actualización, que siempre son 3 semanas antes más o menos de lo que es la implementación en cada una de las instancias, van avisando cuál es la fecha de actualización, qué opción hay, porque resulta que también NetSuite me permite tener un release preview, ¿cierto? Es una instancia en la que yo puedo validar si el sistema impacta o no, ¿cierto? Dentro de mi operación diaria. Entonces NetSuite me da la posibilidad de tener una instancia release preview que tengo que hacer la solicitud para tenerla dentro de mis accesos. Y por otra parte está todo un paquete de información. Hay notas explicativas, hay guías, hay listados de pruebas. Digamos que hay todo un paquete de información sobre lo que son estos releases y pues con la intención obviamente de que los usuarios y los administradores que son en sí los encargados de que el sistema funcione, pues sepan de antemano, ¿cierto?, qué situaciones o qué oportunidades de mejora hay, ¿cierto? Y además de eso, ver que, como les decía antes, no vaya a impactar negativamente sobre la operación actual del negocio. Eso como para hablar de lo que son los releases. Digamos que es importante tener en cuenta las fechas, ¿no? El primer release siempre va a ser de enero a abril y el segundo va por allá más o menos como en agosto, octubre del segundo semestre del año y siempre es como el mismo comportamiento, una presentación, ¿cierto? NetSuite presenta lo que es la nueva funcionalidad del release y se presenta pues toda esa, digamos, opciones de validación para el usuario, ¿sí? Bueno, entonces ya entrando a lo que son las mejoras, encontramos una opción de mejora para lo que es Project 360. Las funcionalidades 360 de NetSuite aparecen, por ejemplo, para los proveedores, para los artículos, para los clientes, y es en sí una visualización total del comportamiento de un artículo, de un proveedor, de un cliente, y en este caso para Project, que pues ya obviamente ese Project 360 ya existía, ahora viene una mejora, ¿cierto?, en donde nos va a permitir visualizar todo el cálculo de los costos de los proyectos, que pues bueno, ya venía digamos contemplada dentro de lo que era 360, pero acá vienen más mejoras de cálculos. Por otro lado, para el área de finanzas, digamos que permite apoyarse en la funcionalidad de Cost to Cost Percent Complete Suite App, ¿cierto? Y en Advanced Revenue Management. Entonces, lo que hace NetSuite a partir de la integración de estas dos Suite Apps o estos dos módulos es permitirle al área de finanzas conocer efectivamente, digamos, todo el mecanismo de lo que son los ingresos a partir pues de lo que es el análisis de costos, y por otro lado le permite fusionarse también
con lo que tiene que ver con los procesos de cuentas por pagar, porque le permite entender o mejor basarse en lo que son los cargos de facturación y las reglas específicas de cliente para tener un dato real de lo que son las cuentas por pagar a partir de proyectos. Entonces, en sí es una mejora financiera, ¿cierto? Para projects, en donde vamos a contemplar todo lo que tiene que ver con los ingresos, ¿cierto? Con un manejo acertado basado en lo que es Advanced Revenue Management, un manejo también especial o digamos más detallado de lo que son los costos y por otro lado está el manejo de las cuentas por cobrar. Entonces es una mejora completa de lo que es las finanzas dentro del proyecto. Por otro lado, digamos que para seguir hablando de lo que son las mejoras de finanzas, pues nada, viene directamente relacionado inicialmente con lo que es NetSuite AP Automation, ¿cierto? Que es la funcionalidad, perdón, no es una suite que trae NetSuite en donde me va a permitir escanear, ¿cierto? Por medio del escáner de la factura de mi proveedor, cargar toda esa información para que automáticamente el sistema la convierta en una transacción, un registro de transacción de factura de compra. Esto es una situación o una funcionalidad bastante importante porque pues hay compañías en donde el volumen de información de las facturas de compras es grandísimo. Entonces, es un acuerdo con el proveedor, ¿cierto? Para recibir la factura a partir de un escáner y, como les digo, permitir que el sistema registre automáticamente la factura. Entonces, lo que hace NetSuite es acomodar cada uno de los campos que vienen en el escáner, ¿cierto? Lo que es el proveedor, lo que son los artículos, los precios, los impuestos, para que se registren, como les digo, automáticamente en cada uno de los campos de NetSuite. Además que viene ahora el hecho de que puede de alguna manera entrelazar la orden de compra, ¿cierto? Que yo le hice a mi proveedor y pues como les decía, digamos que reunirlo o enlazarlo con la factura que se registra en el sistema. Entonces, esa es una funcionalidad más importante, ¿cierto? Y de alguna manera, pues, que agiliza los procesos dentro del área financiera. Por otra parte está lo que es Suite Billing, ¿cierto? Que digamos que le permite, por ejemplo, en el caso de las compañías que prestan servicios de suscripción, aquí viene una mejora y es que va a permitir el aumento automático de lo que son los precios de suscripción a partir de la renovación que se le haga al cliente. Entonces, es un análisis de las renovaciones que se le venden a un cliente, ¿cierto? Y por allí permite el sistema también actualizar de forma automática los precios de esas suscripciones. Otras mejoras dentro del área financiera está el manejo de los impuestos en las compañías que son que trabajan o que tienen dentro de su trabajo es el manejo de los impuestos, ¿cierto? Los impuestos que son exentos. Entonces, normalmente lo que uno hace en NetSuite es cuando crea su subsidiaria, crear un nexo, ¿cierto? Que es el que va a agrupar todo lo que tiene que ver con los impuestos, los tipos, los códigos, digamos que toda la funcionalidad contable que tiene que ver con los impuestos. Entonces, acá lo que dice NetSuite es, si tienes una compañía, ¿cierto?, que maneja productos exentos, puedes ahora crear un nexo específicamente que maneje los artículos exentos y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya en ese caso NetSuite no va o va a mitigar la tarea de creación de impuestos, sino que lo que hace ahora es decir, si la subsidiaria tiene un nexo exento, entonces ya no se va a aplicar ningún impuesto y entonces de esa manera pues se deshabilitan los cálculos y pues de esa manera pues también ya no se tiene que crear todo el motor de impuestos que normalmente creamos. O sea, el hecho de que me permita crear un nexo de lo que es los impuestos exentos, pues ya digamos que para como tal la funcionalidad, por decirlo de esa manera,
y lo que hace es permitirnos, digamos, no desligar lo que son impuestos de lo que es la subsidiaria, sino darle el manejo adecuado y es obviar la asignación del motor de impuestos. O sea, digamos que le minimiza, le mitiga la cantidad de trabajo que tiene el contador o el controller dentro de lo que es la operación de impuestos. Para las subsidiarias sin ánimo de lucro, pues también está una opción que es la asignación de los costos para un segmento, ¿cierto? O sea, que habla específicamente de los segmentos personalizados. Nosotros sabemos que NetSuite por defecto tiene 3 segmentos, ¿cierto? Que es los departamentos, las clases, las ubicaciones, pero que también me permite a mí crear segmentos personalizados. Y de esa manera, o en esta mejora, lo que hace NetSuite es permitirle a estas compañías sin ánimo de lucro especificar los costos a manera como de presupuesto, ¿cierto? En donde yo le digo, este segmento solamente va a tener unos costos o unos gastos específicos y de esa manera, pues NetSuite los va a ayudar a controlar. Y último, para contemplar acá, es el manejo o lo que trae dentro de la opción de reembolsos y promociones comerciales, que aquí ya se van a contemplar, digamos, la opción de cálculo de descuentos para kits, artículos de ensamblaje y pues el resto de artículos de inventario. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que NetSuite tiene o nos da la oportunidad de crear varios tipos de artículos. En este caso, por ejemplo, los kits, ¿cierto? Y artículos de ensamblaje, que son opciones que trae NetSuite para vender, ¿cierto? O crear en un solo artículo la reunión de varios artículos que ya tengo registrados como inventario. Entonces, si yo quiero crear un kit, lo que hago es crear un nuevo artículo, ¿cierto? Que va, como les decía, a envolver esos artículos que van a ser parte de ese kit y hay un manejo especial de lo que es el costo y lo que es el precio de venta de esos artículos. Entonces, lo que trae para este caso de la mejora, entonces es el cálculo del descuento, ¿cierto? Para esos artículos, que normalmente lo que se hacía era manejar esos descuentos a nivel individual. Acá lo que hacen NetSuite es permitirlo calcular a nivel de kit y artículos de ensamblaje, que como les decía, es una agrupación que permite hacer NetSuite para la venta de artículos, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues es una funcionalidad que no solo le ayuda al área financiera, sino también al área de ventas y al área comercial, al área de inventario, ¿cierto? Porque acá reduce digamos, el trabajo que normalmente se hacía de aplicación de descuentos, que como decía antes, tiene que ver con ese cambio de poder hacerlo de forma individual a poder hacerlo ahora a nivel de kits y artículos de ensamblaje. Para hablar como tal de lo que tiene que ver con el capital humano, pues está la suite People Workforce Management, ¿cierto? Que esta pues es una de las funcionalidades de manejo de recursos humanos de NetSuite y lo que habla aquí o lo que trae de mejora tiene que ver directamente con la ayuda que le permite o que van a tener ahora los supervisores sobre la programación de turnos y toda la comunicación que tiene que ver con sus subalternos. Entonces, acá NetSuite le va a permitir, además de controlar, ¿cierto?, esa programación de los turnos para los supervisores, también le va a permitir a los empleados registrar tiempos, ver sus horarios. Acá habla también de todo el manejo del registro de la entrada y la salida, también solicitar cambios de turno. Entonces, acá se envuelve todo esto, se maneja a nivel de cualquier dispositivo. Esto es lo que trae realmente, digamos, en la mejora. Todas las funcionalidades que trae NetSuite de apoyo a lo que es la relación entre los supervisores con sus subalternos a partir de esas funcionalidades que puede el subalterno manejar a partir de su celular. Entonces, digamos que es una mejora importante y pues además que eso le permite al subalterno
al supervisor identificar pues cuáles son los tiempos disponibles, incluso la cantidad de personas que pueda asignar a un trabajo, a un proyecto, y de esa manera atender mejor a los clientes. Entonces, esto, pues, digamos que tiene que ver sobre todo con el manejo de los tiempos y la comunicación, como les decía, entre los supervisores y los subalternos, de manera que al final se logre una mejora en la utilización de los tiempos, que pues va a permitir pues una atención mejor a los clientes, sobre todo en las compañías en donde pues se requiere de un trabajo directo de los empleados. Aquí también habla sobre lo que tiene que ver de las reglas, con las reglas salariales, ¿cierto? El manejo del cálculo automático de las horas extras, de las vacaciones, de revisar si hay una programación excesiva de trabajo para un trabajador, incluso de un registro o una configuración de reglas de los requisitos reglamentarios y si de alguna manera se están incumpliendo. Entonces, acá lo que trae es una mejora bastante grande de análisis y de optimización del tiempo, porque cuando yo tengo a la mano, digamos, toda la información de lo que es los tiempos de los subalternos, pues me va a permitir a mí estar tranquilo, a mí como supervisor estar tranquilo y pues mejorar de alguna manera la operación de la compañía a nivel de, pues como les comentaba, de esos trabajos en los que se requiere pues digamos que en donde el subalterno está directamente relacionado con la operación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a compañías manufactureras en donde existe un trabajo o la producción obviamente depende de esas personas que hacen parte de la fabricación de los artículos. Ese es el manejo y la administración de los tiempos de esas personas dentro del trabajo. Para el tema de supply chain, ¿cierto? Pues nada, viene la mejora relacionada directamente con la aplicación móvil, ¿cierto? En donde se mejora todo el tema de embalaje y envío. ¿Qué significa esto? Que le va a permitir a los empleados administradores del almacén, ¿cierto? La revisión de todo lo que tiene que ver con esa tarea de embalaje y envío y que les permite analizar si hay posibilidad de la mitigación de lo que son los gastos de envío. Por otra parte, le va a permitir a sus trabajadores identificar cuáles son los pedidos que tiene un mismo cliente, ¿cierto? Para consolidar esos envíos y de esa manera, pues, determinar cuál es el transportista que puede llegar a prestar el servicio de entrega, ¿cierto? Digamos, con el cumplimiento efectivo de la fecha de entrega y que, pues, bueno, le va a permitir también imprimir esas etiquetas de envío para pues que el transportador pueda llevar la información, o mejor, el envío como tal al cliente. Otras mejoras que tiene Supply Chain, ¿cierto? Para lo que es el release número 1 del 2023 es dentro de lo que es el warehouse management, ¿cierto? Entonces, habla, por ejemplo, de la selección de kits digamos, de kits y de artículos agrupados para el embalaje. Eso es importante porque pues nosotros hace un ratito hablábamos también de lo que son los kits y los artículos agrupados y mencionábamos que esos kits y esos artículos agrupados se basan obviamente en los artículos individuales inventariables. Entonces, acá, además de permitirme pues toda esa selección de artículos, ahora me lo permite hacer a manera de kits. Entonces, ya me minimizo también la tarea, la operación, ¿cierto? Ya no voy a pensarlo como un artículo individual, sino lo que es un kit o un artículo agrupado y de esa manera voy a crear el embalaje. Aquí también hay una funcionalidad adicional que es permitirle al administrador del inventario, a las personas que hacen toda la selección, marcar los pedidos como completos. Entonces, ¿qué significa eso? Si
la cantidad de mi pedido no está completa, aún así yo puedo marcarlo como completo, ¿cierto? Puedo decir que está completa las mercancías para que yo pueda de alguna manera identificar, pues digamos, o realizar reservas sobre esos artículos que, digamos, se requieren para otro cliente. Entonces, como que me permite ir más allá de lo que tengo yo en existencia, ¿cierto? Para saber al fin de cuentas qué cantidad tengo, pues, para poder atender otros clientes. También me permite marcar, en el caso, por ejemplo, de las compañías que manejan contenedores, marcarlos como vacíos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, dentro de ese contenedor existan mercancías con una, no sé, con algún daño o algún problema, o cuando exista una cantidad insuficiente para llenar ese contenedor. Hay oportunidad de marcación, ¿cierto? Son avisos que le permite NetSuite usar a los administradores de inventario, de manera que las existencias sean completas y se puedan atender como tal pues los pedidos de los clientes. Y digamos que ya para terminar esta parte de todo lo que es el embalaje, también está hablando de que si existen los contenedores que en algún momento, digamos, pierden o no están completos, o los artículos que poseen tienen alguna imperfección, se pueden, digamos, marcar de manera que los encargados de reabastecimiento pues hagan la tarea de revisión y revisen, o mejor, decidan cómo llegar a abastecerlos. Siguiendo con el tema de las mejoras, ¿cierto? Aparece también una funcionalidad, una suite app que se llama NetSuite Smart Count, que le permite, digamos, o hay una mejora en donde les permite más operatividad dentro de lo que son los artículos serializados y con números de lote. Normalmente los artículos serializados y números de lote son los que se crean para la creación de, como por ejemplo, computadores, como por ejemplo, algún artículo, algún dispositivo móvil. Entonces, se crean lotes para el manejo de la manufactura de esos lotes como tal. Entonces, aquí hay una mejora para ese tipo de artículos. Por otro lado, el sistema permite en el manejo de reportes, hay una mejora, ¿cierto? Hay un desglose como tal de todos los gastos que tienen que ver con los artículos de ensamblaje, ¿cierto? Cuando estamos hablando de artículos de ensamblaje, nosotros incluimos todo lo que son los materiales, la mano de obra, la maquinaria, incluso otros costos adicionales que trae la creación de esos artículos de ensamblaje. Entonces, lo que hace NetSuite es permitirme a partir del reporteador, pues en analizar los costos en los que yo incurrí, ¿cierto? En la creación de esos artículos de ensamblaje. Por otra parte, nos habla también de la aplicación Manufacturing Mobile Suite. Entonces, aquí nos habla de que no se requiere una orden de trabajo asociada para crear artículos de ensamblaje. Eso es importante porque lo que nosotros conocíamos hasta el momento era que siempre se requería de una orden de trabajo, ¿cierto? Que era la que creaba esos artículos de ensamblaje. Entonces, acá lo que hablan ellos es que ya no se requiere específicamente una orden de trabajo, sino que yo puedo crear un artículo de ensamblaje de manera independiente. También habla sobre la opción para las áreas de calidad, ¿cierto? De crear solicitudes de inspección. Y esto va dentro de la suite de NetSuite Quality Management, ¿cierto? En donde son, digamos que son funcionalidades adicionales que mejoran como tal la operatividad, y en este caso lo hacen a través de pues para el área como tal del control de calidad, ya sea dentro de la manufactura de una empresa, o si se contratan, pues digamos, maquilas independientes a lo que es la tarea de manufactura al interior de la compañía. Para hablar, por ejemplo, o seguidamente de lo que es todo el manejo del inventario, pues ahora, pues en el caso de lo que es Analytics Warehouse, entonces
NetSuite contempla dice acá, un acceso casi del 90% de los tipos de transacción. ¿Qué significa eso? O sea, normalmente Analytics Warehouse lo que hace es involucrar todo el movimiento del sistema, ¿cierto? Todo el movimiento a través de las transacciones. Y acá nos dice que hay nuevas funcionalidades y nuevos manejos de conjuntos de datos a nivel de ventas, de inventario, finanzas, compras y soporte. Eso es importante porque el manejo administrativo de todo lo que es la compañía, pues contempla en sí todos estos comportamientos detallados de las compras, por ejemplo, o de las ventas. Manejos detallados como por ejemplo los artículos que se vendieron, los que se compraron, las cantidades almacenadas, incluso las unidades obviamente de medida de cada uno de esos movimientos, todo el movimiento de lo que tiene que ver la parte contable de esas operaciones de compra y venta. Entonces, NetSuite, a partir de Analytics Warehouse, lo que hace es permitir involucrar e integrar a partir de matrices toda esa información de manera que se pueda tomar mejores decisiones. Dice acá también que, o lo que cuenta las notas del release 2023-1 para nosotros, es que la opción o la oportunidad de conectar aplicaciones, ¿cierto? Que me permita la importación de información a partir de archivos CSV, ¿cierto? Eso también es bueno. Muchas de las compañías manejan o puede tener sistemas front, ¿cierto? En donde se maneje cualquier tipo o cualquier parte de la operación, ya sea el manejo del inventario o la atención al cliente. Entonces, acá lo que hace es permitir cargar o llegar a nuestro sitio de dar información a partir de archivos CSV. Entonces, hay más opciones de conexión entre esas otras, digamos, otros sistemas que tenga el cliente, pues para que se contemple esa información en el sistema y de esa manera que toda la información que traiga Analytics Warehouse sea incluso más potente, más detallada y pues se pueda tomar mejores decisiones. Acá, por ejemplo, nos habla de 3 aplicaciones, ¿cierto? Salesforce, Shopify y Google Analytics, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sobre esas hay conexiones más directas, o sea, NetSuite mejora la capacidad de interactuar, integrarnos con estas funcionalidades para poder entonces en Analytics Warehouse generar informes. También habla que pues, el hecho de que me permita tener toda esa funcionalidad o esa integración de información y de datos, pues me va a permitir también tener paneles ampliados, visualizaciones, dice acá que trae prediseñados, o sea, NetSuite siempre nos va a compartir información o formatos o campos prediseñados, ¿cierto? Para que nosotros a partir de ellos decidamos si los aplicamos o no, o si decidimos de alguna manera mejorarlos para lo que es la operación dentro de mi compañía. Es posible que un estándar, ya sea de un reporte o de una plantilla o de una visualización, contemple tal vez un 70% de lo que necesito. El 30% restante yo lo puedo manejar, ¿cierto? A partir de esa optimización de los datos predefinidos o de las pantallas predefinidas que trae el sistema. Acá para el tema de otras mejoras, lo comentábamos al principio, estas otras mejoras no es que sean menores, al contrario, optimizan también la operatividad dentro del sistema, pero pues digamos que las centré yo como mejoras adicionales porque digamos que no hacen parte de la operación central de las compañías. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es los activos fijos, que fíjense que pues un activo fijo no hace parte como tal de la operación o puede que lo haga de forma indirecta, ¿cierto? Entonces, lo que me hace es permitirme administrar mejor esos activos fijos de manera que mi operación o mi actividad financiera o todo lo que tiene que ver con mi atención a los clientes sea pues obviamente mejor. Entonces, para los activos fijos,
todo el tema de división de activos me permite entonces ahora manejarlo a partir de registros, de múltiples registros de una transacción. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros sabemos que yo en NetSuite puedo tener un activo fijo y decidir dividirlo, ¿cierto? Crear a partir de de un activo, varios activos fijos, llevar el registro como tal de lo que es toda la trazabilidad del manejo de ese activo y por otro lado el manejo contable. Entonces acá me permite NetSuite también llevar esos registros de esos activos o de esa división de los activos de forma independiente, ¿cierto? En múltiples registros de una transacción. También habla sobre de lo que viene también ahora dentro de la subpestaña de detalles de división de activos. Entonces, dice que puede especificar la cantidad de activos para cada registro que se genera después de la división. Entonces, es una mejora adicional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de la división de activos. Acá nos dice que puede especificar la cantidad, ¿cierto? Después de hacer la división, la cantidad para cada registro. Son movimientos detallados que permite ver NetSuite. A veces es importante entender qué es esto de la división, porque eso tiene que ver después con lo que es la amortización, la depreciación de cada uno de esos activos. Entonces, acá hay más detalle de la información para un análisis más efectivo de lo que son los activos fijos. Dice acá también los valores de los activos fijos generados se calculan en función de la cantidad dividida, pero también pueden cambiar sus valores. Entonces, ¿qué más trae NetSuite? NetSuite dice, yo te ayudo como tal a hacer todo el proceso de división del activo y establezco los valores que le corresponden, valores de lo que es, por ejemplo, pues el valor del activo como tal, el costo inicial del activo, incluso si ya esos activos tuvieran un proceso de depreciación, entonces NetSuite aplica o calcula toda esta información, pero también me dice, mira, si de alguna manera necesitas cambiar estos valores, también te los voy a permitir cambiar. Obviamente que aquí se requiere de una revisión, ¿cierto? Porque, digamos, si yo quisiera aumentar o disminuir ese valor de esos datos que me permite modificar NetSuite, debe tener una concordancia. Entonces, siempre es bueno, antes de hacer esos cambios de valores a los activos, revisar, digamos, contablemente y a nivel como tal de activo, qué significa ese cambio. Para los activos que tienen que ver con leasing, todo lo que son arrendamientos, activos por arrendamiento, me permite de alguna manera, dice acá, la introducción de la frecuencia de alquiler trimestral y semestral para los activos arrendados. Entonces, todo lo que tiene que ver con leasing, ya sea operativo o financiero, pues hay un control de lo que es el pago de ese arriendo de ese activo. Entonces, me permite indicar cuál es la frecuencia de alquiler, ¿cierto? Cada cuánto yo voy a alquilar como tal esos activos. Y esto es bueno, ¿no? Entender también que NetSuite me permite el manejo como tal de esos activos que yo registro en mi sistema y que son activos arrendados. Entonces, son opciones como tal de mejora. Para el tema de presupuestos, también es importante, el módulo de presupuestos de NetSuite me permite todo lo que es el cálculo manual, ¿cierto? De lo que yo establezco para presupuestos anuales o trimestrales o semestrales. Para las mejoras que trae el release número 1 del 2023, dice que es posible transferir los presupuestos no utilizados del periodo presupuestario anterior al periodo actual. Algo así como traer como tal o analizar por qué el valor presupuestado que yo establecí para el periodo actual no se ejecutó y de esa manera traerlo como tal al año presente. Entonces, esto antes, digamos que no se obtenía de NetSuite, lo que se decía es que era un presupuesto no ejecutado, ¿cierto? Y se visualizaba como tal en los reportes de presupuesto versus lo que es la operación real. Ahora me permite como tal trasladar esa información de un periodo a otro.
Por otra parte está la compatibilidad de diferentes métodos de presupuesto. Entonces nos decía que era pues la suite lo que nos hacía era establecer un presupuesto a nivel mensual, ¿cierto? Y acá lo que me dice es que también puedo practicarlo o establecerlo a nivel trimestral, anual o digamos que de acuerdo a los periodos que yo requiera. Aquí en la pantalla, por ejemplo, nos damos cuenta que NetSuite establece por periodos mensuales, ¿cierto? Entonces, lo que habla NetSuite es que ahora en adelante me va a permitir decir, no es marzo, abril, mayo, junio, sino que yo voy a poder decir el presupuesto para los primeros 3 meses, ¿cierto? Es este valor, ¿cierto? Sin contemplar específicamente los meses, sino decir este valor por trimestre de esta cuenta va a corresponder con el valor que establezca en esta cuenta a nivel de lo que es la operación real. Entonces, es la capacidad que le da NetSuite al usuario de finanzas de definir cómo va a ser, digamos, la expectativa que tiene el área financiera, el área de ventas, el área de inventarios sobre pues sus montos de ejecución, sus expectativas efectivamente del comportamiento de sus áreas las cuales administra. Para el tema de la interfaz de usuario, habla de todo lo que ha sido las últimas mejoras de la opción de la búsqueda global. Nosotros pues sabemos que la búsqueda global es el espacio que trae el home de cada una de las instancias de NetSuite, en donde yo puedo buscar cualquier tipo de registro, de transacción, de dato, de reporte, ¿cierto? Yo puedo aquí en la búsqueda global con el solo hecho de colocar el nombre o incluso si no recuerdo el nombre, tengo una idea de lo que fue, de lo que estoy buscando, en donde yo puedo utilizar comandos de búsqueda como son el símbolo de porcentaje. Entonces, lo que hace estas mejoras de la búsqueda global, en este caso, y digamos que yéndonos a la última mejora, la que hizo NetSuite para el release 2022.2, en donde ya trae como la ruta de ejecución, de visualización de los datos que estoy buscando. Entonces, ahora lo que hace el sistema es que trae digamos que una sección de resultados más grande, ¿cierto? Y en este caso me muestra en sí todas las, como lo hablaba ahorita, toda la funcionalidad de búsqueda trae los campos, las pestañas, subpestañas, el formulario actual de lo que es en hecho y dentro de la transacción, y eso es importante. Muchas veces necesitamos ir específicamente a el campo o conocer en dónde específicamente está el dato que yo necesito. Y esto sobre todo apunta, por ejemplo, a encontrar o que NetSuite me diga dónde efectivamente está. Entonces, eso es una ayuda muy grande, ¿sí? Sobre todo para las personas que hasta ahora están empezando a conocer el sistema. Entonces, la búsqueda global se convierte efectivamente, como lo llamamos nosotros los consultores, un Google, ¿cierto? Un Google de NetSuite. Allí yo puedo entrar y visualizar toda la información hasta que yo realmente encuentre el lugar en donde aparece el dato que estoy buscando. Unas funcionalidades actuales, como por ejemplo, el hecho de que me está contando acá, por ejemplo, dice para ver los resultados de la página actual sin usar la búsqueda global, entonces tengo la opción también de presionar de forma simultánea Alt, Shift más G, ¿cierto? Entonces son adicionales que me trae NetSuite, me dice si tú no quieres utilizar la página de la búsqueda global, utiliza este comando y vas a tener la oportunidad también de encontrar los resultados de tu búsqueda. Y también para visualizar toda la información que traiga el sistema sobre el dato que yo estoy buscando, me dice que puedo dar clic en mostrar más resultados que aparece en la parte inferior de la búsqueda y allí voy a poder encontrar toda la información. En sí, todas las mejoras que trae NetSuite
digamos que apoyan como siempre las funcionalidades en las que, como hablábamos al principio, NetSuite ve mayor necesidad por parte del usuario. A nivel de todo lo que es la parte de compras y manufactura, vimos que hay una ayuda bastante grande, ¿cierto? Todo el manejo o todas las mejoras en el tema de envío y ensamblaje, selección de mercancía, es una, digamos, una oportunidad bastante grande de mitigar operaciones en la operación. Incluso, por ejemplo, si estamos hablando del área de finanzas, también nos permite ir más al detalle de lo que son los registros, ¿cierto? Lo veíamos en lo que tiene que ver con el Project 360, todo el análisis de la información de los costos y los ingresos. Por otra parte está lo que vimos del manejo de activos fijos, todo el detalle de la información de los activos divididos. Está todo el manejo de presupuestos también. Entonces, fíjense que a nivel de lo que es la operación en el área financiera, NetSuite siempre está permitiéndonos ir más allá de lo que se requiere. Entonces, bueno, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para seguir, digamos, yendo o contemplando estas mejoras que trae NetSuite y pues aplicarlas dentro de lo que es nuestra instancia, ¿cierto? Es importante ir más allá, entender mejor cada una de las funcionalidades, hacer lo que efectivamente hacemos antes de implementar cualquier nueva funcionalidad, que es el análisis, es las pruebas, es la validación, es el entender de qué se trata muy bien todo lo que vamos a implementar, digamos, refiriéndonos específicamente a estas nuevas funcionalidades, para luego efectivamente pasarlas a la instancia de producción y poder dárselas a los usuarios y que puedan sacar el mejor provecho de estas nuevas funcionalidades. Seguramente acá se me escapan muchas más, sin embargo, estas son como las top, ¿cierto? Las funcionalidades top que trae el release 2023.1. Y bueno, pues esperemos que nos trae entonces el release 23.2. Entonces, hasta aquí era lo que quería mostrarles. No sé, Víctor, si alguien de pronto quiere comentarme algo. Bueno, pues en principio la persona que hay conectada no tiene ninguna pregunta, pero le podemos dejar, si quiere, unos momentitos para que le dé tiempo a escribir, por si acaso. De todas formas, muchas gracias, Nidia. Ya por lo que vemos, NetSuite con esta gran actualización busca mejorar y sobre todo pulir muchas de las funciones que ya tenía. Y bueno, al final es algo que para las empresas viene siendo la mejor forma de tanto de comenzar para los que no hayan entrado todavía con la aplicación de NetSuite como para los que ya la tienen, ¿no? Ajá, sí, tal cual. Es muy importante, o sea, todas las funciones nuevas que trae NetSuite y todo el trabajo y el empeño que utiliza NetSuite en entregar cada día una mejor instancia, una mejor nuevas suite apps y nuevas integraciones son empeñadas directamente en apoyar cada uno de los usuarios, cada uno de los gerentes, cada uno de los consultores que utilizamos el sistema para digamos, apoyarnos y, pues, bueno, sacar ventaja de cada una de ellas. Genial, pues de momento, como no hay más preguntas, pues muchísimas gracias, Nidia. Te agradecemos una vez más que nos vengas a compartir tus conocimientos sobre las grandes actualizaciones que hace NetSuite durante el año. Y nada, espero que todo el mundo nos haya quedado muy claro, que si tienen cualquier duda saben que tienen tanto tu contacto como el mío por si les surgiese cualquier duda. Y pues nada, agradecerte una vez más que hayas estado aquí otra vez con nosotros compartiendo este tiempo. Y nada, espero que os vaya a todos muy bien, a ti, Nidia, que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo mes. Vale, gracias a todos y a ti, Víctor. Chao. Hablamos. Bye.